Muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos un sábado más a Conferencia Fusenda. Seguimos haciéndolas a nivel virtual. Nos ha permitido esta plataforma seguir realizando y además grabarlas. Esta tarde vamos a tener otro capítulo del Evangelio que se llama Los últimos serán los primeros. La portadora de la palabra es miembro del grupo espírita de la ciudad de Barranquilla, Sendas, Zenit Cabarcas. Ella es cartagenera, es enfermera jefe y tiene otros estudios como maestría en enfermería en gerencia de cuidados de la salud. Entonces, ya tiene unos años de ser miembro, simpatizante y estudiante de la doctrina espírita. Es su segunda charla que nos da, así que le agradecemos a ella que haya aceptado nuevamente esta invitación. Y como todo evento espírita, vamos a iniciar con una oración, así que les pido que se unan a mí en pensamiento y en sentimiento para elevar a ese plano espiritual esa plegaria, esa oración, para pedirles a ellos que nos acompañen. Bueno, sabemos que ellos nos acompañan cuando nos organizamos aquí, dos o más, en nombre de Dios y de Jesús, nos acompañan. Y especialmente pedimos a los guías de Zenit que la inspiren, que su verbo sea fluido, que pueda expresarnos de la mejor manera esto que ella ha preparado con tanto cariño, y a todos nosotros también ser el mejor auditorio, el auditorio más propicio para esas enseñanzas, para que nuestros emociones, nuestros sentimientos, nuestra alma pueda ser ese terreno fértil donde pueda germinar ese mensaje cual semilla y que pueda dar frutos de bien para nosotros y para todos aquellos que están a nuestro alrededor. Muchas gracias y que así sea. Muchas gracias, Eni, por aceptar esta invitación y la palabra es tuya. Adelante. Bueno, muchas gracias, Abel. Bueno, entonces, buenas tardes, hermanos. En la tarde de hoy vamos a compartir capítulo 20 del libro de Allan Kardec, Los obreros de la última hora. Contiene las instrucciones de los últimos espíritus, las instrucciones de los espíritus. Los últimos serán los primeros, y la misión de los espíritas, los obreros del Señor. Entonces, iniciamos que es importante que este capítulo nos evoca a tres aspectos importantes, y es la preparación a esa fe incondicional y la disposición para poder, para este aprendizaje. Y es que nos tenemos que preparar, y siempre hay que tener una disposición para el trabajo espiritual. Y es importante actuar con fe en todas las situaciones. Siempre estamos llamados al trabajo. La parábola tiene muchas enseñanzas y siempre es bueno escuchar ese llamado. Podemos empezar quizás de pronto analizando la parábola que habla semejante al reino de los cielos, un hombre padre de familia que salió muy de mañana a ajustar trabajadores para su viña, y habiendo concertado con los trabajadores darles un denario por día, los envió a su viña. Y salieron cerca de la hora del tercia, vio otros en la plaza que estaban ociosos sin hacer nada, y les dijo: id también vosotros a la viña. O sea, los invitó: y os daré lo que fuere justo. Y ellos fueron. O sea, ellos hicieron caso, no hicieron caso omiso, sino que fueron. Volvió a salir cerca de la hora de sexta, de nona, e hizo lo mismo. Y salió cerca de la hora de vísperas y halló otros que estaban allí cerca. Y les dijo: ¿qué hacéis aquí
todo el día ociosos? Y ellos les respondieron, ¿por qué? Porque ninguno nos ha llamado a trabajar. Entonces él les dijo, id vosotros también a la viña. Y al venir la noche, dijo el dueño de la viña a su mayordomo, llamad a los trabajadores y pagadles su jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros, o sea, comenzando desde los que fueron al final y finalizando con los primeros que habían empezado esa jornada de trabajo. Cuando vinieron los que habían ido cerca de la hora de vísperas, recibió cada uno un denario. Y cuando llegaron los primeros, creyeron que les darían más porque habían entrado más temprano, habían estado más tiempo laborando. Pero no recibieron sino un denario cada uno. Y tomaron el dinero y comenzaron a murmuraban contra el padre de familias, diciendo, estos postreros solo una hora han trabajado y los han hecho iguales a nosotros, que hemos llevado el peso del día y del calor. Mas él respondió a uno de ellos y le dijo, amigo, no te hago agravio. ¿No te concentraste conmigo por un denario? Toma lo que es tuyo y vete, pues yo quiero dar a este postrero tanto como a ti. No me es lícito hacer lo que quiero. ¿Acaso tu ojo es malo porque yo soy bueno? Porque muchos son los llamados, mas pocos los escogidos. Mateo capítulo 20, versículo del 1 al 16. Y también lo podemos encontrar en la parábola del festín, de las bodas, capítulo 18, número 1. Entonces, vemos que en este capítulo, en las instrucciones de los espíritus, de este capítulo de los últimos serán los primeros, los obreros de la última hora. El obrero de la última hora tiene derecho a ese salario, pero es de menester que hayamos tenido, que esos obreros hayan tenido esa disposición para emplear, y esa disposición que tuvo el Señor para emplearlo, los llamó y ellos no hicieron caso omiso. Entonces, por lo tanto, ese fruto de ese trabajo que no fue de pereza, o sea, tuvo un jornal, o sea, tuvo una paga. Y se tiene derecho al salario porque desde el alba se espera con impaciencia a que se le llame a la obra, pero es importante el trabajo, no es de iniciar, sino que en el momento en que nosotros nos llamen a ese trabajo espiritual y que todos estamos llamados, no podemos estar rehusando. Pero si se hubiese rehusado el trabajo todas las horas del día, si hubiese dicho, tomemos paciencia, el reposo, sentémonos, me es agradable el reposo, cuando suene la última hora, será tiempo de pensar en el salario del día, porque tengo necesidad de molestarme por un amo que no conozco y a quien no quiero. Cuanto más tarde sea mayor, será mejor. Cuanto más tarde será mejor. Amigos míos, no hubiera encontrado el salario del obrero, sino el de la pereza. Entonces, ¿cuál será pues de aquel que en lugar de permanecer simplemente en la inanición, haya empleado las horas destinadas al trabajo del día en cometer actos culpables, que haya blasfemado de Dios, vertido la sangre de los hermanos, puesto la turbación en las familias, ha arruinado a los hombres de buena fe, abusado de la inocencia, que se haya, en fin, arrastrado en todas las ignominias de la humanidad? ¿Qué será de estas personas o qué hay de estas personas que quizás no contestan al llamado? O sea, no hay ocupación. Cuando nosotros venimos aquí al plano terrenal, Dios nos llama al trabajo. Y el trabajo no solamente es el trabajo físico, sino el trabajo espiritual, que todos debemos hacer a diario. Y si nosotros vinimos aquí a la tierra
Es importante ese cambio. Le basta decir en la última hora al Señor, yo he empleado mal el tiempo, tomarme hasta concluir el día, aun cuando haga poco. O sea, nosotros por eso es importante el trabajo espiritual. Dadme el salario del trabajador de buena voluntad. No, no, le dirá el Señor, no tengo trabajo para ti porque ahora tú has malgastado el tiempo. Has olvidado lo que has aprendido. No sabes trabajar en mi viña. Empieza otra vez a aprender. Tantas veces vengamos a la tierra, vengamos al plano terrenal y tantas veces sea nuestra evolución, tenemos que aprovechar ese tiempo, esa hora, ese cuarto de hora. Dios nos ha dado una y muchas veces hasta lograr ese perfeccionamiento. Pero si hacemos caso omiso, pues estaremos perdiendo ese tiempo. Buenos espíritas, queridos míos, vosotros sois todos trabajadores de la última hora. Todos nosotros somos trabajadores de la última hora porque ya hemos venido en muchas o en múltiples, no sabemos cuántas veces hemos ya venido a este plano terrenal y hemos estado en ese proceso de evolución. Entonces, debemos estar orgullosos, debemos ser de pronto, debemos estar agradecidos por esta oportunidad. Todos vosotros habéis venido cuando se os ha llamado, un poco más temprano o un poco más tarde, para la encarnación cuya cadena lleváis. Pero ¿cuántos siglos han pasado desde que el Señor os ha llamado a su viña, sin que hayáis querido entrar en ella? Este es el momento de tomar el salario. Este es el momento en que somos conocedores, en que hemos tenido una oportunidad y es importante emplear bien esta hora que nos está quedando. No la podemos desaprovechar. Y no podemos olvidar que nuestra existencia, tan larga como nos parece, solo es un momento. La vida, el paso de la vida terrenal es un momento en la inmensidad de los tiempos que forman para vosotros la eternidad. Jesús era aficionado a la sencillez de los símbolos y en su varonil lenguaje, porque el Maestro Jesús ha sido ejemplo siempre. Los obreros llegados a la primera hora son los profetas, los primeros profetas, como el profeta Moisés y todos los iniciadores que marcaron esta etapa del progreso, continuadas a través de los siglos y por los apóstoles, los mártires, los padres de la iglesia, los sabios, los filósofos, en fin, los espíritus. Estos llegados, los últimos, han sido anunciados y predichos desde la aurora del Mesías y recibirán la misma recompensa, que digo, más alta recompensa. Últimos venidos. Los espíritas aprovechan los trabajos intelectuales de los antecesores, o sea, de aquellas personas que han venido primeramente, porque el hombre debe heredar del hombre y sus trabajos y sus resultados son colectivos. Me van a permitir un segundo, por favor, porque ustedes disculpen, pero tengo que abrir la puerta. Hola, disculpen ustedes, pero tuve que abrir la puerta, qué pena. Bueno, continuamos que pues esos profetas como Moisés
fueron aquellos que marcaron esa etapa de ese progreso y que nosotros debemos continuar con ese progreso. Los espíritas tenemos que aprovechar este trabajo intelectual de estos antecesores, porque debe de darse ese trabajo y esos resultados como un colectivo. Dios bendice la solidaridad y muchos de ellos que ya han venido nuevamente retornan. Importante conocer las enseñanzas del Maestro Jesús como un propagador de la fe cristiana, como un propagador, como un guía, el principal guía. Y de igual forma, conocer lo que nuestros guías espirituales también están cada día pues enseñándonos. Es importante pues ganarse ese mérito. Hay otro aspecto importante y es que la reencarnación es un hermoso dogma, eterniza y precisa la filiación espiritual. El espíritu llamado a dar cuenta de su mandato terrestre comprende la continuidad de la tarea interrumpida, pero siempre vuelta a tomar. Ve, siente que ha cogido el vuelo y pensamiento de sus antecesores. Vuelve a entrar en la lisa, maduro por la experiencia. O sea, cada vez que hacemos ese adelanto, ese paso, venimos más maduros. Y debemos seguir. Y ahí es importante continuar el trabajo. Tal es uno de los verdaderos sentidos de esta parábola que encierra, como todas las de Jesús, que la dirigió a su pueblo, el germen del porvenir y también bajo todas las formas, bajo todas las imágenes, encierra la revelación de esta magnífica unidad que armoniza todas las cosas en el universo, de esa solidaridad que reúne a todos los seres del presente, del pasado y del porvenir. Entonces la misión de los espíritas está enmarcada en que oímos la tempestad que ha de acabar con el viejo mundo y sumergir en la nada las iniquidades terrestres. Bendecid al Señor vosotros que habéis puesto vuestra fe en su soberana justicia y como nuevos apóstoles de la creencia revelada por las voces proféticas superiores. Id a predicar el dogma nuevo de la reencarnación y de la elevación de los espíritus, según cumplieron bien o mal su misión y soportado sus nuevas pruebas terrestres. Entonces, es importante seguir, predicar ese dogma de la reencarnación y de la elevación de los espíritus, porque es una misión que tenemos que cumplir todos, todo espíritu. También, pues, los espíritus nos hablan, nos instruyen en que no debemos temer. No debemos temer. Las lenguas de fuego están sobre vuestras cabezas. Verdaderos adeptos del espiritismo. Vosotros sois los elegidos del Señor. Id y predicar la palabra divina. O sea, la palabra no la podemos esconder debajo del celemín. Tenemos que ir y predicar y ese es nuestro trabajo. Ese debe ser el compromiso. Ha llegado la hora en que debáis sacrificar para su propagación vuestras costumbres, de pronto nuestros trabajos físicos, nuestras ocupaciones o ocupaciones fútiles, pero es importante siempre tomar ese tiempo especial para la instrucción, nunca dejar ese tiempo. Las instrucciones de los espíritus también nos dicen que están con nosotros, siempre están con nosotros. Y que es importante escuchar esa voz de Dios. Pero hay personas que de pronto no querrán escuchar la voz de Dios porque esta voz les recuerda sin cesar la abnegación. Entonces es importante predicar el desinterés a los ávaros, la tenencia a los viciosos,
y la mansedumbre a los tiranos, domésticos y a los déspotas. Los espíritus también nos instruyen en que si todos vosotros somos de buena fe, si creemos en la inferioridad, que somos inferiores y somos espíritus en proceso, en progreso, teniendo en cuenta los diferentes mundos, entonces Dios nos conduce. Dios siempre nos conduce por esa luz y debemos seguir y guiarnos por esa luz. Debemos ser hombres sencillos o ignorantes. Nuestras lenguas se desatarán y hablaremos como ningún orador lo ha hecho, porque Dios siempre nos conduce, nos apoya, envía a sus espíritus superiores y a nuestros guías espirituales para hacer estos trabajos, para dar consuelo, para dar fraternidad y esperanza y paz al mundo, porque es lo que necesita el mundo cada día. De pronto vamos a tener tropiezos que se puedan dar a nuestro paso, y pueden ser tropiezos en la familia, pero Dios siempre dice que Él está con nosotros y que su espíritu, el espíritu de la verdad, nos conduce. Finalmente, Dios nos dice: marchad pues adelante, falange imponente por tu fe, y los numerosos batallones de los incrédulos desaparecerán ante ti, como la niebla de la mañana y los primeros rayos del sol naciente. Es importante pues la fe en la virtud, la fe que nosotros tengamos. La fe es la virtud que levantará las montañas, como dijo nuestro Maestro Jesús, pero más pesadas que las más escarpadas montañas están en el corazón de los hombres la impureza y todos los vicios de ella. Marchad pues con valor para levantar esa montaña de inequidades que las generaciones futuras no deben conocer sino por la leyenda, como vosotros no conocéis tampoco sino muy imperfectamente el periodo de los tiempos anteriores a la civilización pagana. Entonces, la enseñanza está enfocada a que tenemos que continuar y llevar la palabra divina a los grandes que la desdeñarán, a los sabios que pedirán pruebas, a los pequeños, a los sencillos, que la aceptarán, porque sobre todo entre estos mártires del trabajo, en esta expiación terrestre, encontraremos el fervor y la fe. Y recibiremos, o sea, tenemos que ir y recibiremos esos cánticos de acción de gracia, cantando las alabanzas de Dios, el consuelo santo que les llevaréis, y les inclinarán dándole gracias por la parte que les corresponde de sus miserias terrestres. Id y dar gracias a Dios por la tarea gloriosa que os ha confiado. Pero pensad que entre los llamados al espiritismo, que todos hemos sido llamados, muchos se han estacionado. Entonces no podemos estacionar porque ya tenemos un conocimiento. Y tenemos que ir allanando e ir buscando ese camino y buscando la senda de la verdad. Ya estamos llamados a ese compromiso. Si muchos de los llamados al espiritismo se han estacionado, como reconoceremos a los que están en el buen camino, los reconoceréis. ¿Cómo se van a reconocer? Los reconoceréis en los principios de verdadera caridad. Muchos estamos llamados, pero no hay continuidad, nos atrasamos, no somos constantes. No sé cómo se reconocerán estas personas o cómo se reconocerán estos trabajadores. Los reconoceréis en los principios de verdadera caridad. Por eso que el Evangelio habla de que fuera de la caridad, del perdón y de la caridad moral, del perdón, no hay salvación. Tocáis el tiempo del cumplimiento de las cosas anunciadas para la transformación de la humanidad. Es importante que la humanidad
retome, abra sus oídos, la gente, las personas. Y esta transformación pues va a llevar a la felicidad. Y este trabajo en el campo del Señor con desinterés va a llevar a apuntar o a, digamos que a abonar terreno. Bueno, como estamos un poco cortos de tiempo, ya yo voy a leer esto último. Dice, Dios hace en este momento la enumeración de sus fieles servidores. Ha señalado con su dedo a aquellos que No que estamos solo cortos de tienen, tiempo, Zenit, ¿sí? tranquila. No Ok, estamos cortos de tiempo, estamos bien. Así que ok. Sí, ha señalado con su dedo a aquellos que solo tienen la apariencia de la abnegación, a fin de que no usurpen el salario de los servidores valerosos, porque a los que no retrocederán ante su tarea, les va a confiar los puestos más difíciles en la grande obra de la regeneración por el espiritismo. Y estas palabras se cumplirán. Los primeros serán los últimos y los últimos serán los primeros en el reino de los cielos. Bueno, muchas gracias. De antemano pido disculpas. Tuve que interrumpir porque tuve que abrir la puerta de la casa. No sé si de pronto alguien quiera apoyarnos con, con palabras, con algún, digamos que ampliar. He tratado pues de entender esta parte del evangelio en que pues hago la conclusión de que es importante, de que somos llamados, de que todos estamos aquí y que somos obreros de la última hora y que debemos continuar y continuar con fe, a pesar de los tropiezos que se nos puedan presentar, tener la certeza de que Dios y que nuestros guías espirituales están cerca de nosotros, cada día apoyándonos, nos están fortaleciendo y nosotros debemos continuar el trabajo. El trabajo se basa en esa caridad moral, en la caridad física, en el perdón, en tener misericordia, en seguir ese trabajo, pues que Dios nos ha puesto aquí en la tierra, en este plano terrenal, para continuar. Bueno, Y entonces deja de compartir sí, la pantalla. ok. Y bueno, ya escucharon. Si hay alguien que quiera decir algo, opinar algo, preguntar algo sobre este tema, los últimos serán los primeros, que está en el capítulo 20, los obreros de la última hora. Está abierto pues la palabra. Deja de compartir, Sí, sí, Zen. ya, momentito. Ya dejo Entonces de está abierto pues compartir. el espacio para que podamos opinar. Bien, tú hablabas de esa relación que había o que hay entre los profetas, los cristianos, los profetas del Antiguo Testamento, los de esa primera revelación, los cristianos y los espíritas, ¿verdad? Que una línea ininterrumpida de sembradores, de trabajadores, de obreros
en los términos de Jesús, obreros. Y realmente hemos podido observar los días martes con esas relatorías que las diferentes personas han hecho de los libros espíritas, como por ejemplo el caso de Emmanuel. Emmanuel, espíritu, que es el espíritu guía del medium Francisco Cándido Xavier, más conocido como Chico Xavier. Él relata desde el libro hace 2000 años, él relata cómo fue un orgulloso senador romano que estuvo en la Palestina y que participó de alguna manera de todo ese momento de la predicación y de la ejecución de Jesús. Y que al final de esa existencia él prácticamente acepta a Jesús después de haberlo negado porque lo conoció, porque curó a su hija de una enfermedad en la piel y aún así no lo aceptó y repudió a su esposa, Livia, que sí se hizo cristiana. Entonces al final de este libro, hace 2000 años, vemos cómo él acepta ya prácticamente a portas de la desencarnación, acepta el cristianismo. Cuando el volcán Vesubio explota y cae Pompeya, que era donde él estaba viviendo en sus últimos días, y él muere por eso, ese gran desastre que hizo Pompeya, perdón, el volcán Vesubio y que destruye Pompeya. Y luego estamos viendo en este momento la primera parte del libro 50 años después. El libro 50 años después que nos está describiendo nuestra hermana María del Socorro Agredo, que apenas lleva la primera parte. Pero los que han podido leerlo, analizarlo, y los que tienen un poquito más de información, ven cómo ese senador, Publio Lentulus, que era la personalidad de Emmanuel en esa encarnación, reencarna como un esclavo. Fíjese usted, la ley de la reencarnación de que nos hablaba Zenida ahora, ¿verdad? Que debemos predicar por medio de la voz de los espíritus, nos están animando a predicar la reencarnación, ¿verdad? Entonces, el orgulloso romano reencarna como un esclavo, ¿verdad? Pero él, siendo esclavo, milita en el cristianismo y se hace mártir. Su esposa, Livia, en la existencia anterior, fue mártir, cayó en el circo romano, fue uno de los primeros cristianos ejecutados en Roma. Y él, en su siguiente reencarnación, pues como esclavo, y que esclavo cristiano, le toca vivir ese sacrificio de su vida por no negar el cristianismo. Estamos hablando de un mismo espíritu, que es Emmanuel, el guía espiritual de Chico. Y en ese libro, hace 2000 años, la hija que es sanada por Jesús es Chico Xavier. Después nos enteramos quiénes son estas personalidades, ¿verdad? La hija de Publio Lentulus, de Emmanuel, era Chico Xavier, ¿verdad? Bueno, el espíritu, mismo espíritu. Y luego, en otra encarnación, en el libro Ave Cristo, que es posterior, en el año 130, no es 50 años después, sino 130 años después de la muerte de Jesús, entonces vemos también que reencarna otra vez como esclavo, Emmanuel, también profesando la fe cristiana. Luego vemos que reencarna como un sacerdote católico en Europa, en Brasil. Bueno, ahora mismo tengo la duda, si alguien me puede dar la claridad de si fue sacerdote en Europa o en Brasil. Creo que fue en Brasil. Pero bueno, militó en el catolicismo.
Acordémonos que en esas primeras existencias de Ave Cristo todavía la doctrina católica en sí no existía. Ellos eran cristianos, pero no había una religión llamada católica. Entonces ya profesa la religión católica y es un sacerdote Emmanuel, el espíritu Emmanuel, el mismo espíritu de que estamos hablando. Y luego Emmanuel hace parte de la codificación espírita y lo podemos encontrar en el mensaje El egoísmo, que está en el Evangelio según el Espiritismo, ¿verdad? Es un mensaje que firma Emmanuel y donde precisamente habla de ese pasaje de su paso por la tierra como el senador romano, cuando dice que Poncio Pilatos es la encarnación del egoísmo y Jesús es la encarnación de la caridad, ¿verdad? Entonces, en ese mensaje del egoísmo, precisamente él hace también una semblanza de su existencia como senador romano. Pues se refiere a ese pasaje que él lo vivió y estaba allí en ese momento, nos narra el libro hace 2000 años, estaba en el momento del juicio, estaba presente en el momento del juicio de Jesús, allí acompañando a Poncio Pilato, él como representante del gobierno romano. Entonces, y después, en el siglo XX ya, es el guía espiritual de este medium, Chico Xavier, y que lo ha ayudado a realizar la mayor misión de un ser humano desde el punto de vista de la mediunidad, ¿verdad? Recibiendo más de 400 libros de ese plano espiritual de diferentes autores y de él muchos libros. Y además 30.000 cartas de familiares desencarnados a sus familiares encarnados, consolando completamente y dando explicación a las razones por las que muchos de esos familiares desencarnaron en la forma en que desencarnaron y dando noticias de ellos en el plano espiritual. Entonces, eso que nos explicó Zenit, ese seguimiento de los profetas, de los primeros cristianos, ¿verdad? De los cristianos y católicos que continuaron la tarea de Jesús aquí en la tierra, y luego los espíritas la ha hecho en su cabalidad este espíritu Emmanuel, ¿verdad? En estos diferentes libros que nos han narrado su vida. Lo que demuestra que hay una cadena ininterrumpida y que heredamos de nuestros anteriores, de nosotros mismos, de nuestras anteriores tareas y de los otros espíritus que han sembrado en la tierra estas enseñanzas de Jesús y de los espíritus superiores. Las leyes espirituales que nos rigen, que es lo que enseña la doctrina espírita. También en esa cita que estaba haciendo Zenit, pues un espíritu dice, predicad el dogma de la reencarnación. Y eso nos recuerda que Jesús a sus primeros apóstoles también en el fenómeno espiritual llamado la elevación, que fue su despedida cuando desaparece en las alturas, Jesús, ¿verdad? Que sabemos que es su alma, no es su cuerpo, sino porque después de su desencarnación, todo lo que se produjo fueron procesos de materialización, ¿sí? Entonces, lo que hizo fue desmaterializarse en esa elevación 40 días después de su desencarnación aquí en la tierra. Él manda a predicar a todos los rincones a sus apóstoles. Pero él no solamente estaba hablando de esa encarnación, donde indudablemente muchos o todos predicaron sus enseñanzas, sino en las siguientes reencarnaciones también, ¿verdad? Y vemos cómo entonces el apóstol Juan luego reencarna y es Francisco de Asís, ¿sí?
Y pues no tenemos detalles de las otras reencarnaciones de los apóstoles. La de Judas también es muy clara, ¿sí? Que reencarna y es Juana de Arco, que también tenía visiones y peleó por la fe, en ese momento, por la fe católica, ¿verdad? Por la fe católica para que no fuera conquistada por, por Inglaterra el territorio francés. Y eso hacía que pues por un tiempo más esta fe se mantuviera en estas tierras francesas y que después este pueblo iba a protagonizar pues la mayor protesta social de la historia de la humanidad, que fue la Revolución Francesa, que tuvo consecuencias en toda Europa y en América. Se necesitaba que todavía se mantuviera esa fe católica en suelo francés y la responsable de eso, de esa tarea, de esa misión fue Juana de Arco, reencarnación de Judas, quien de esa manera se rezarse de ese engaño o de esa traición que protagonizó él con respecto a su maestro. Entonces, vemos cómo eso que decía Zenit es totalmente cierto y totalmente real y estamos recibiendo el testimonio de las anteriores generaciones, de los anteriores trabajadores, de los anteriores obreros, y nos toca a nosotros los espíritas continuarlo hasta el fin de esta existencia y en nuestras futuras existencias también, si tenemos posibilidad de reencarnar aquí mismo en la tierra y seguir sembrando esta maravillosa semilla. Entonces, es un tema muy importante, muy apasionante, el de los obreros de la última hora, porque somos nosotros, somos los espíritas, los obreros de la última hora, a quien se nos está dando este momento final, digamos, en que el planeta Tierra va a pasar de mundo de expiación y prueba a mundo de regeneración. Entonces, por eso se dice de la última hora, de esta última hora del planeta Tierra como mundo de expiación y prueba que está ahora mismo en un periodo de transición a un mundo de regeneración. Todos tenemos entonces oportunidad, pues, de habitar esa nueva tierra, de ese nuevo mundo de regeneración, si trabajamos, como dijo Zenit, juiciosos, dedicados, si seguimos predicando, pues no solamente con nuestra palabra, sino también y más especialmente con nuestro ejemplo, ¿verdad? Dar el mejor esfuerzo, cambiar, evolucionar, para dar un buen testimonio de estas enseñanzas ante todas las personas que nos rodean. No sé si alguien más quiera decir algo. Los últimos serán los primeros. Abel, entonces lo que se entiende, yo no podía entender bien eso, lo que los últimos serán los primeros, pero ahora sí yo creo que ya está claro, porque yo creo que a medida que van reencarnándose son los últimos y tienen también los mismos beneficios y las mismas que los demás. Así es. Y dice el espíritu comunicante hasta más. Exacto. Beneficios, porque heredamos todo el trabajo que hicieron ellos y también tendremos la oportunidad de entrar a esa nueva tierra. ¿Sí? Ya. Yo eso no lo tenía claro, ahora es que lo tengo con claridad eso. Muy bien, así es. Porque es que también hemos sido llamados en las primeras fases de la cristiandad, pero muchos nos negamos en ese momento. Dijimos, estamos ocupados, como la parábola, ¿verdad? Que el rey mandó a llamar a unas bodas de su hijo
y muchos invitados se excusaban y decían, no, que estoy ocupado, no, que tengo mis negocios, no, que ahora no puedo, no, que, ¿verdad? Jesús hablaba en parábola, pero dijo cosas muy claras, ¿verdad? Entonces, muchos le hicimos daño a esos enviados, a esos profetas, ¿verdad? No quisimos, porque la verdad duele y los profetas decían la verdad, ¿verdad? Y muchos los matamos, los perseguimos a esos profetas, ¿verdad? Y ahora, así como Emmanuel, ¿verdad? Reencarnó primero como romano, orgulloso romano, ¿verdad? Que cometió injusticias como senador romano. Luego él recibió esas injusticias de los arbitrarios de su época y murió también por esos abusos, ¿verdad? Así nosotros también tuvimos unas oportunidades de servir y las hemos rechazado. Hoy en día tenemos una nueva oportunidad. Dios en su inagotable bondad, Jesús en su inagotable bondad, nos ofrece nuevas oportunidades para seguir sembrando aquí en la tierra y pues no debemos desecharla, como decía Zenit, ¿verdad? No debemos desperdiciar estas nuevas oportunidades que nos dan. Y hoy, ayer posiblemente le quitamos la fe a muchos y hoy tenemos la oportunidad de devolverle la fe también a muchos. Entonces, no solamente con nuestras palabras, sino también con nuestros actos. Eso es lo que tenemos que estar entonces vigilantes de ser discípulos de Jesús, no solamente con las palabras, que es lo más fácil, sino también con nuestros actos, que es lo más difícil, ¿verdad? Muy bien. ¿Quién más quiere decir algo? A ver, ¿me permite? Sí, De claro, Ceni. pronto, sí, esta parte de lo que tú dices, de lo que le pasó al gobernador, fíjate que él, en esa vida anterior, en esa vida como gobernador, y fíjate que le tocó nuevamente retornar porque tuvo una oportunidad, pero ahí se cumple también la ley de la causa-efecto. O sea, ahí también se cumple esa ley de causa-efecto. Por eso el progreso, o sea, ya que somos conocedores de la doctrina, el progreso en nuestra vida terrenal, en esta vida, tenemos que aprovechar este cuarto de hora, como se dice, ese tiempo, este tiempo, para cuando nos toque retornar a la patria celestial, en donde de pronto ya muchos nos precedieron y que a veces no comprendemos, pero es un ir y venir. Es importante aprovechar y todo aquello que de pronto pues nos tocó en vidas anteriores o que hicimos y que bueno, en la reencarnación pues ayer estaban hablando precisamente en una conferencia que aprendí, bueno, todos los días aprendemos, eh, si nos acordáramos, si nos acordáramos de todo aquello que en nuestra vida pasada vivimos, padecimos, hicimos, no tuviera sentido. Por eso en cada reencarnación hay como un nuevo comienzo, pero que la doctrina espírita nos da la oportunidad, o sea, nos da esa, sí, este es el trabajo somos trabajadores de la última hora y por eso tenemos esta oportunidad de misericordia que Dios nos ha permitido para poder seguir ese progreso y seguir aunando ese camino. No solo el camino para nosotros, sino el camino para la humanidad entera. No solamente tenemos que pedir por nosotros y trabajar por nosotros. Sí, el trabajo que nosotros hacemos se va a reflejar en nosotros, pues por la ley de causa-efecto, pero a la vez también ese trabajo se va a reflejar en los demás. El mundo necesita cada día eh, trabajadores, trabajadores que con sencillez, trabajadores con humildad, trabajadores que estén dispuestos al cambio, a un nuevo mundo, a aportar para un mundo de transición, a un nuevo mundo, que es el que Dios quiere para todos nosotros. Gracias. Bien, Ceni, con esas palabras, yo creo que ya estás preparada para hacer la oración final de despedida, por favor. Sí.